A continuación, en la lección 4 veremos topografía. Los objetivos de esta lección son aprender a identificar los elementos topográficos encontrados en el ambiente de incendios forestales y entender de qué manera la topografía puede afectar el comportamiento de los incendios forestales. La topografía se refiere a la disposición de los elementos físicos, naturales y artificiales en un área determinada. La topografía tiene un efecto directo sobre el comportamiento de los incendios forestales y el personal que trabaja en incendio debe entender y utilizar las herramientas para evaluar y recopilar información de la topografía del área en cuestión. Un mapa topográfico es una forma de representar en el papel y de manera visible una imagen de ese terreno a través de, por ejemplo, curvas de nivel, a través de colores, a través de símbolos. Por ejemplo, las curvas de nivel representan formas y la elevación del terreno para entender si hay cordilleras, valles o colinas. Después, a través de colores y símbolos, utilizamos para hacer la representación de otros elementos que podrían ser naturales, como espejos de agua, tipos de vegetación, algún accidente geográfico o otro tipo de elementos que podemos encontrar de origen artificial, como son los caminos, construcciones urbanas, estructuras. En esta unidad vamos a hacer referencia a los mapas topográficos y a alguna información básica que se puede derivar de ellos, pero el tema de navegación terrestre y la interpretación de los mapas no es la intención de esta unidad. A continuación mostramos algunos de los elementos topográficos que vamos a analizar en esta unidad. Los cañones, en el caso de los incendios, van a facilitar la propagación del incendio de manera rápida por dos tipos de efectos. Uno es el efecto de chimenea, canalizando el viento y acelerando el movimiento del fuego, y a su vez facilitan la propagación del incendio hacia el lado opuesto del cañón debido al calor radiante y los focos secundarios que se desprenden por el movimiento del aire. En esta diapositiva vemos el cañón encajonado. Los cañones encajonados son pronunciados y principalmente se diferencian de los cañones angostos porque los encajonados no tienen salida. El comportamiento del incendio es bastante similar, ya que en ambos casos, si los fuegos se inician en la base del cañón, se generan los efectos de chimenea y el aire es succionado desde abajo hacia arriba, creando fuertes ráfagas de viento ascendente. Estas corrientes de viento crean una velocidad de propagación del fuego en forma vertical ascendente en el cañón. En el caso de los cañones anchos, son fuegos que van a tener también los mismos tipos de comportamientos, solamente que tendrán mayor preponderancia los vientos locales, ya que tienen mayor acceso a las masas de aire. No podemos descartar los efectos chimeneas porque sin duda que van a ser pronunciados,
Y también en estos cañones anchos, al tener mayor radiaciones solares, vamos a tener diferencias según la exposición que tengan en la vegetación en uno u en otro de los lados del cañón. Las sierras son elevaciones largas y estrechas en la topografía que tienen pendientes pronunciadas hacia dos exposiciones diferentes, y es uno de los accidentes topográficos en los cuales es más común que nos toque trabajar. Las sierras dominantes son, dentro de una cadena de sierras, la línea principal o predominante, y a partir de ella suelen desprenderse otras cadenas de sierra en forma de espuela. En la imagen podemos ver cómo se destaca esa línea de sierra dominante en el centro de la imagen. Las sierras espuelas son sierras más pequeñas que se extienden como dedos desde la sierra principal o dominante. La sierra plana es un tipo de topografía donde las laderas de la misma suelen ser de descenso gradual a ambos lados, es decir, permiten mucho más el acceso y suelen ser menos peligrosas para poder trabajar. Las sierras agudas tienen, como lo dice, pendientes pronunciadas que se extienden hacia abajo en ambos lados de la cima de la sierra. Normalmente, al tener diferentes exposiciones, este tipo de sierras agudas van a tener una diferencia en la vegetación entre una ladera y la otra, y dependiendo si son fuegos ascendentes o descendentes, van a permitir trabajar para poder hacer la contención. Normalmente una de las zonas es cuando hace cumbre, una de las posiciones más fáciles para poder controlar. Cuando los incendios llegan y hacen cumbre en las sierras o cordilleras, la velocidad de propagación generalmente se hace más lenta porque se encuentra con flujo de aire ascendente desde la ladera opuesta. Esto hace que la propagación del fuego sea más lenta y en general facilita la operación de extinción en ese momento. También evita la proliferación de los focos secundarios hacia la zona que aún no se ha quemado. Lo que sí hay que tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos convergencias de sierras dominantes con sierras espuelas, por ejemplo, es que vamos a tener efectos de vientos erráticos que convergen en la cima. Esto puede hacer que el fuego tenga un comportamiento que no sea fácilmente previsible y puede aumentar el riesgo hacia la seguridad del personal. Pero en general, uno de los puntos para poder hacer el control del incendio de manera efectiva es justamente una vez que los incendios hacen cumbre. Los pasos o puertos en los mapas topográficos nos van a dar una idea de accidentes geográficos, sobre todo en las zonas de cumbres de sierras, y hay que tener especial cuidado porque en esos pasos o puertos se suele incrementar la velocidad del viento porque hace un efecto Venturi al pasar por esas áreas reducidas, y eso puede acelerar la velocidad del fuego. En cuanto a las barreras que podemos encontrar en el caso de mapas topográficos, que después evidentemente son la representación de lo que vamos a encontrar en campo, vamos a tener barreras naturales que pueden incluir ríos, lagos o espacios de montaña donde esté el suelo desnudo, por ejemplo, acumulaciones de rocas. O barreras construidas por el hombre, como son caminos, carreteras, lagos artificiales, ya que previamente leímos que existen líneas de control y líneas de defensa. Estas barreras naturales o barreras construidas previamente al incendio las clasificamos dentro de lo que son líneas de control. A continuación vemos algunas de las características topográficas que van a tener una influencia directa sobre la temperatura y humedad del combustible y
por lo tanto, sobre el comportamiento del incendio. La pendiente es uno de los factores que vamos a ver y que ya hemos visto también que influyen de manera considerable en el comportamiento del fuego. La pendiente es la inclinación de una ladera y esa inclinación se mide en grados o en porcentaje. La pendiente es directamente proporcional a la velocidad de propagación del incendio. A medida que aumenta la pendiente, va a aumentar la velocidad también de propagación. Primero porque el aire caliente que va ascendiendo hace que el combustible esté listo para quemarse de manera mucho más rápida y a su vez las llamas por contacto tienen una propagación mucho más rápida en el caso de pendientes ascendentes. Es decir, siempre que el fuego vaya hacia arriba, va a subir a muchísima más velocidad que lo haría en una superficie plana. Como mencionamos, la pendiente afecta el comportamiento del fuego porque acelera la ignición y propagación más rápidas de los combustibles que están hacia ladera arriba. El aire caliente, el humo y los gases que suben del incendio van dejando en condiciones de arder el combustible de manera mucho más rápida que lo harían en las mismas condiciones en una superficie plana. A su vez, esa columna de aire que va hacia arriba hace succión para aire fresco que ingresa desde la parte baja y oxigena el incendio, por lo cual le da mayor desarrollo al fuego. Y otro de los problemas que nos puede llegar a generar el fuego sobre pendientes, dependiendo del tipo de vegetación, es que parte del material que se está quemando se desprenda del frente del fuego o de alguna de del perímetro y ruede hacia abajo, prendiendo fuego sectores que aún no se han encendido. La exposición de una ladera nos habla hacia dónde está mirando esa ladera. Pueden ser de exposición norte, exposición sur, este o exposición oeste. Es decir, cuál es la orientación cardinal que tiene esa ladera. La influencia de la exposición es muy importante destacar que va a depender de si es hemisferio norte o hemisferio sur. En la diapositiva que estamos viendo es una exposición típica de hemisferio norte, porque justamente la ladera norte es la que está menos expuesta a la radiación solar y es la que está más protegida. Por lo tanto, va a ser también la que tenga mayor humedad relativa y va a ser la que va a tener vegetación más frondosa. Las laderas este y oeste, en este caso, son relativamente similares y no tienen una preponderancia excesiva ni de falta ni de exceso de vegetación por exposición solar, ya que son parciales. Y en el caso de esta imagen, la ladera sur es la que está con mayor radiación solar, la vegetación está más expuesta, por lo tanto la humedad relativa de esos combustibles es más baja y es lo que tenemos representado en esta. De la misma manera, si esto fuera sobre el hemisferio sur, solamente deberíamos cambiar la orientación de los puntos cardinales, porque el efecto es el mismo. En hemisferio sur vamos a tener siempre la cara de mayor exposición solar va a ser la norte y la sur va a ser la que va a tener mayor cantidad de vegetación porque es la que está más protegida. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de investigar y estudiar material en relación a incendios forestales y tener en cuenta esto porque si son materiales generados en lo que es hemisferio norte, por ejemplo la mayoría del material que tenemos disponible europeo y de América del Norte va a tener y va a hablar sobre las influencias de la exposición de las laderas de la manera
que tenemos referencia en esta imagen. Otra de los factores es la posición en la pendiente. Una de las formas más sencillas de describirlas de posición en la pendiente son superior, media o inferior. Esto puede hacer referencia a dónde está ubicado un foco de incendio, puede estar a dónde está ubicado el personal que está ascendiendo o descendiendo de la montaña, dónde están los medios, los recursos, no solamente para el fuego, sino que es una forma útil de referir a ubicación en posición de altura dentro de la pendiente. Dependiendo de la posición de la pendiente, vamos a encontrar diferente tipo de vegetación, influenciada principalmente por la humedad relativa, por la exposición solar, por los vientos y la temperatura. Y a su vez, dependiendo de la posición de la pendiente, en el caso de inicio de un incendio, vamos a tener distintos comportamientos y distintos tipos de vegetación afectada a diferentes alturas de la misma.